Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. En Colombia hay luto por el asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años. El principal sospechoso confesó el crimen y ya tenía acusaciones por violencia sexual. El Observatorio de Feminicidios del país denunció que van 671 feminicidios entre enero y septiembre del 2024. Las ciudadanías diversas rechazan la nueva ley en Italia que criminaliza a las parejas que viajen al extranjero para tener un bebé a través de gestación subrogada, que ya estaba prohibida dentro del país desde el 2004. Activistas dicen que el texto ataca a las familias homoparentales. Además, no resuelve el repudio de grupos feministas al alquiler de vientres. Y a menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, las activistas afrodescendientes piden un voto que piense en el racismo médico que sufren las mujeres negras. Las pacientes afro tienen la tasa de mortalidad materna más alta en el país. Pues bien, este programa comienza en Colombia con la noticia de un feminicidio más que nos pone de luto. El asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, en el municipio de La Candelaria ha conmocionado al país. Su cuerpo fue hallado el 17 de octubre después de semanas desaparecida y su asesino ya tenía acusaciones por violencia sexual. Y es que la violencia contra menores sigue en aumento, con 375 asesinatos de niños reportados solo este año y una cifra récord de feminicidios. El informe es de Manuel Acano. Justicia para Sofía es el clamor de un grupo que se congregó a despedir a una niña de 12 años asesinada en el municipio de La Candelaria, en el suroeste de Colombia. Se trató de Sofía Delgado Zúñiga, quien salió de su casa por unas compras el 29 de septiembre y no volvió. Luego de una búsqueda exhaustiva por parte de la familia y las autoridades, su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre en un cañaduzal. Ningún niño merece pasar por eso, ninguno. Ningún niño, debería de pasar por esto, ninguna familia debería estar pasando ese dolor tan grande de perder un ser amado, es muy duro. El sospechoso es Brian Campo, de 32 años, quien confesó que la raptó y la asesinó en la veterinaria donde trabajaba. El hombre ya fue imputado y podría enfrentarse a más de 50 años de prisión. Además, se conoció que tenía otra acusación por violación sexual a una menor de edad. Se baraja la hipótesis de que también podría haber violencia sexual en el caso de Sofía. El señor tenía antecedentes, entre el 2017 y 2018 había estado en la cárcel 1 año, pero había salido por vencimiento de términos. Ya tenía, ese comportamiento y ya se sabía que era un delincuente. La Procuraduría colombiana ha informado que entre enero y agosto de este año, 375 niños han sido asesinados en Colombia y las cifras de feminicidios no han parado de aumentar. Colombia ha reportado 671 feminicidios entre enero y septiembre de 2024, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia. Es decir, en ese país 2 de estos crímenes se cometen por día. Se trata de una cifra que supera los 525 cometidos durante todo 2023. Vivas nos queremos y en Ellas Hoy continuaremos hablando de justicia y también de protección para las mujeres y para las niñas. En tanto, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un asunto polémico porque Italia es noticia tras declarar ilegal la gestación subrogada de sus ciudadanos en el extranjero. Esta ley amplía la prohibición que ya existía dentro del país desde el 2004 e impuso penas de cárcel de hasta 2 años y multas de hasta 1 millón de euros. El proyecto de Giorgia Meloni, basado en la familia tradicional, no responde a los pedidos feministas de terminar con el alquiler de vientres, sino que hunde aún más esta práctica en la clandestinidad y surte una discriminación directa contra las familias homoparentales. Vamos a poner todo esto en contexto y por ello la conversación es con Angélica Bernal. Ella es psicóloga y tiene una maestría en bioética. Angélica, gracias por estar en Ellas Hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, la presidenta de la organización Rainbow Families, Alessia Crocini, dijo que el 90% de los italianos que eligen la gestación subrogada son parejas heterosexuales, pero en su mayoría lo hacen en secreto. Esto significa, según esta organización, que la prohibición afectaría de facto solamente a las parejas homosexuales que no pueden ocultarlo. ¿Para ti esta ley es un ataque a la ciudadanía diversa? Indudablemente la ley impacta
a la población LGBTIQ+, porque principalmente es una de las pocas formas, por no decir que la única, para que las personas del mismo sexo, para que las parejas del mismo sexo puedan tener un hijo con algún material genético de uno de los dos padres. Entonces, altera, impacta, toda vez que la conformación de la familia, ellos la utilizan mucho en la práctica de gestación por sustitución. Sin embargo, es interesante que esta ley, como decía hace un momento, no aborda las preocupaciones de las feministas. La óptica de la prohibición precisamente es terminar con el turismo de vientres de alquiler, pero en este caso tiene un origen muy diferente a la lucha feminista y a la libertad de los cuerpos y más bien nos plantea apelando a la familia tradicional. ¿Cuál es el efecto real que genera en un país que lucha contra las bajas tasas de natalidad? Sí, digamos que el efecto puede generar un incremento en el turismo reproductivo en países donde no está regularizada la práctica, porque ¿qué material probatorio se va a tener para poder garantizar que se está realizando esta práctica en un país que no tiene la práctica regulada y que su certificado de nacimiento, el registro civil de nacimiento, no dice que el bebé es nacido de la práctica de gestación por sustitución? En Colombia, los bebés que nacen mediante la práctica de gestación por sustitución y tienen padres extranjeros que evidentemente acuden a nuestro país, no tienen ninguna anotación de haber nacido por medio de esta práctica. Y tampoco tenemos bases de datos ni en la registraduría ni en el Ministerio Nacional de Salud. Y así como nosotros, que no tenemos la práctica regulada y no tenemos estas cifras, varios países en proceso de desarrollo no las tienen. Así que probar, y el elemento material probatorio aquí, pues digamos que no se ve muy claro en cómo se va a hacer. Y sí se requiere de una regulación transfronteriza, porque esta práctica no mide fronteras y se puede impactar en la apatriación. Es decir, que un niño que nazca en Italia no vaya a ser, que nazca en otro país, no vaya a poder tener la patria, la nacionalización italiana y tampoco la nacionalidad de otro país donde está realizando esta práctica. Pues ya ha pasado en la gestación por sustitución, que quedan en el limbo sin una nacionalidad, porque el país no le otorga esa nacionalidad por haber nacido mediante esa práctica y el país donde tienen la práctica tampoco les dan su nacionalidad. Entonces, esto implica que afecta a los bebés el tema de la apatriación. Pues Angélica, yo te agradezco mucho por resolver algunas dudas sobre este tema que es largo, pero creo que podemos estar de acuerdo al menos en que la clandestinidad o una suerte de clandestinidad en países no regulados pues no va a ser la solución a este problema que se plantea desde Italia. Muchas gracias a ti. Es Angélica, psicóloga y con maestría en bioética. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y vamos a continuar porque mientras tanto, en Rusia, que también se enfrenta a una baja en los nacimientos, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe publicidades de anticonceptivos. La Duma dice que continuará aprobando leyes que protejan los valores tradicionales y una vez más discrimina a la ciudadanía diversa y a las mujeres. El presidente del legislativo dijo que hay que proteger a las generaciones más jóvenes de la ideología de la falta de hijos. Y es que los desafíos a las maternidades libres son una constante en el mundo. Nuestra siguiente historia está en Estados Unidos. A 2 semanas de las elecciones, las mujeres negras piden conciencia en el voto sobre el racismo médico, los prejuicios y también la falta de atención que sufren las ciudadanas afro en el país. Las afroestadounidenses tienen la tasa de mortalidad materna más alta. Veamos. Francisca es dula, pero cuando dio a luz a su tercer bebé, supo que algo iba mal cuando le practicaron una cesárea de urgencia. Las consecuencias acabaron siendo graves, ya que necesitó una histerectomía y sufrió un paro cardíaco. Recuerdo que le dije a mi médico cuando me estaban cortando, no puedo respirar. Ella dijo, oh, sí puedes. Cuando me abrieron, me cortaron el útero y me lo rompieron y sangré.
y causó todos los problemas cardíacos y la coagulación de la sangre y todas esas cosas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las mujeres negras de Estados Unidos tienen 3 veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las blancas. Atribuye estas disparidades a múltiples factores, como el racismo estructural, los prejuicios implícitos, las enfermedades crónicas subyacentes y la falta de acceso a una atención sanitaria de calidad. A solo 2 semanas de las elecciones estadounidenses, los defensores de la causa están presionando para concientizar sobre estas desigualdades en materia de salud reproductiva que afectan a las mujeres negras. Creo que la gente se siente desmoralizada y asustada sobre lo que es posible dependiendo de quién ostente el poder. Y por eso creo que esa es una de las cosas que hacen que este ciclo sea realmente duro. Los activistas afirman que la justicia reproductiva va más allá del aborto, un debate clave en estas elecciones desde que Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade en 2022. Kamala Harris ha hecho del derecho al aborto uno de los principios de su campaña. Ha reprochado a Donald Trump la muerte de 2 jóvenes madres negras en Georgia, un estado con restricciones al aborto y el 8º con mayor tasa de mortalidad materna entre la población negra. Trump se ha atribuido el mérito de nombrar a jueces del Tribunal Supremo que votaron a favor de revertir el derecho al aborto, pero su campaña afirma que el expresidente siempre ha hecho de la salud y la seguridad de las madres negras una prioridad. En Afganistán, el talibán prohibió a los medios estatales del noreste emitir imágenes de seres vivos por ir en contra de sus nuevas leyes de la moral. Un veto que fue confirmado por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, y por ahora solo está vigente en la provincia de Takhar, en el noroeste afgano. Vamos a terminar con los deportes. El equipo femenino del Corinthians de Brasil ganó la Copa Libertadores, pero las deportistas no celebraron. En cambio, nos mandaron un potente mensaje sobre las condiciones aún precarias para el fútbol de mujeres en la región. Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Risco de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de 3 em 3 dias. Estádios vazios. Proibido aquecer no campo de jogo. Estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas. Todos os clubes. Todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Andrés Doncel, Laura Espinosa y de todo nuestro equipo de máster y producción. Para ver nuevamente este y otros episodios de Ella Soy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.